Bienvenidos al canal del sector OR 17 de Educación Primaria. Este sexto video sobre la segunda sesión de Consejo Técnico del ciclo escolar 2023-2024. A continuación el maestro Francisco Mendoza Arias presentará el tema, Planos del Programa Analítico y Metodología BAD. La interacción que nosotros tenemos como seres humanos. Antes de verlo en otro sentido, tenemos que analizar que nosotros somos parte de algo que ya está establecido. Si nosotros llegamos a un contexto, ese contexto ya está definido. A veces lo que nos falta a nosotros no es llegar y tratar de cambiarlo, sino entender. Aunque parezca muy humilde o parezca muy sencillo para nosotros, porque es la vida, las costumbres y la idiosincrasia que tienen las personas de ese lugar. Y eso obedece a una cuestión ancestral, perdón, y de conocimiento y de saberes. Y nosotros, alguien puede llegar de manera muy paciente, muy humilde, muy tolerante, y lo vemos. Y platicamos, y uno puede decir, es un campesino, las personas de la comunidad son compañeros. Detrás de todo eso hay una cuestión grandísima de conocimiento, y nosotros debemos estar atentos. El diagnóstico que nos piden para poder nosotros iniciar el proceso de construcción, de construcción, tenemos que hacerlo bajo ese análisis, desde esa perspectiva de ver a las personas como seres humanos y parte de un lugar. Nosotros como docentes tenemos que partir de ese contexto en la visión de nuestros alumnos para que ellos puedan vivir y ellos en un determinado momento puedan ellos tener pues un contraste con otros contextos y checar qué es lo que ellos pueden realizar en verdad prácticamente. Y nos dicen los documentos que los proyectos que se puedan trabajar son en dos sentidos: uno de conocimiento, de trabajo, y el otro como injerencia dentro del contexto. O sea, nos está diciendo que si nosotros no podemos cambiar algunas situaciones, pero sí podemos investigarlas y conocer el origen o algunas situaciones que están en contraste con lo que nosotros estamos realizando, o los contenidos que se están trabajando con los alumnos. Y la otra es que ellos en verdad puedan ser partícipes para el mejoramiento de su propio contexto. Vamos a las referencias. El vídeo que nos presentó el maestro Olayo, del maestro ¿cómo se llamaba el maestro? ¿Cómo se llamaba? Barranco. Se nota que el maestro le gusta su trabajo. Denota que el maestro es dedicado, y algo que yo capté, que tiene actitud frente a lo que está haciendo en su trabajo cotidiano, y algo más. Nos presenta él dos situaciones ya de planeación antes de iniciar los procesos. La posibilidad del uso de los libros. Y el conocimiento, porque nosotros no podemos trabajar la nueva escuela mexicana si no tenemos la conceptualización. La otra, los alumnos enunciaron su participación dentro del trabajo y cómo lo fueron desglosando. Quiere decir que el maestro, mientras nosotros ya estamos aquí dando vueltas, perdón, bueno, aquí está la supervisora, o sea, estamos nosotros todavía redondeando, y que sí, que no, o sea, filosofando todavía como que ¿por qué esto? ¿Por qué el cambio? ¿Por qué hay Pinochet? ¿Qué tiene que ver acá? O sea, que andamos así. No, el maestro nos demostró que ya lo trabajó, ya lo está trabajando. Pues
evidencias de trabajo, lo que nos presentó. Luego otra cosa importante que yo rescato de ese documento, la organización que tuvo antes de iniciar, que es lo que ya todos los docentes se iniciaron, porque se les dijo ya desde el ciclo pasado y se les dijo en el curso intensivo de julio, que el primer movimiento debe ser la comunicación e interacción con la comunidad, con nuestros padres de familia. El maestro debe establecer una comunicación y está una madre de familia desglosando cómo fue el proceso de entendimiento del maestro y nos está diciendo que él inició de esa manera. Entonces, ¿qué entiendo? Que mientras nosotros, nuestros docentes de las zonas escolares, no den ese paso de comunicación con padre de familia, esto no puede ser. El maestro va a estar aislado nuevamente, aunque él quiera trabajar acá, si no tiene comunicación con los actores del contexto educativo, no va a haber una cuestión antigua. No podemos manejar el término comunidad, simplemente un contenido que se va a trabajar ahí. Entonces, partiendo de eso, ahora sí nos vamos a los diagnósticos. Recurrimos nuevamente a las diapositivas que nos presenta el maestro Laya y nos dice cómo y cuáles son las situaciones que uno debe tener de objetividad. Objetividad de lo que sí se ve y la subjetividad de lo que no vemos. Lo que no vemos a veces es lo más importante. Podemos sistematizar las actitudes de todos, cómo se portaron en un evento, lo que sea, en un acto, pero la subjetividad es lo que nadie dice y también debe interpretarse. Nuestros alumnos, ellos no saben posiblemente cuál es el problema verdadero que ellos tienen. Pues el maestro debe ser capaz de poder entender y tener esa interacción con ellos. Nosotros no vamos a poder cambiar el mundo, pero podemos intentarlo. Y nuevamente, pues para eso estamos y tenemos elementos para poder iniciar los procesos. El diagnóstico. Para hacer el diagnóstico debemos tener en cuenta las diapositivas que el maestro que nos presentó. Pero va por planos. Primer plano, segundo plano, tercer plano. El primer plano es el reconocimiento socioeducativo del entorno, del contexto. Pero, ¿cómo lo vamos a analizar? Entran las diapositivas nuevamente en el uso. ¿Cómo lo vamos a realizar? Tomando en cuenta aquí algo que rescatemos de las diapositivas del maestro Laya, cuando hablaba de miradas. Con una mirada. Mirada local, pensamiento global. Entonces, esa comprensión de realidades, eso es lo que nos va a permitir nosotros tener una idea de verdad del contexto en varias situaciones. Y luego del socioeducativo viene otro término, sociocrítico. Ahora viene, después de que vemos, ahora viene la cuestión crítica. Y ya en la cuestión crítica, ahí es donde nosotros ya estamos trabajando. Claro que en el primer plano tenemos que analizarnos nosotros también. Nosotros tenemos que analizar en qué estamos fallando, qué es lo que no hacemos. Alguien decía, es que no planeamos. ¿Podemos generalizar eso? No me responden. ¿Sí o no? No tenemos la cultura. No tenemos la cultura de la comunicación con nuestro contexto escolar, pero no podemos generalizar tampoco. Entonces el diagnóstico puede parecer fácil, aparentemente. Recomendación: no podemos avanzar si no hacemos un primer nivel. Tenemos que iniciar a hacer los diagnósticos y luego vemos qué nos hace falta. Nos vamos a los documentos, nos vamos a la conceptualización y qué nos dice
los materiales de base que tenemos del programa sintético en cuestión de las características que debe tener el diagnóstico. Luego, del diagnóstico ya lo tenemos aquí en global. ¿En qué sentido? Nos manejaba el maestro 4 áreas. ¿Cuáles eran? Social, económico, político y cultural. Y el otro, el educativo, que es el que nos corresponde a nosotros. Así es, ahí van todas O sea, las nosotros, si lo hace un economista, él se va a ver en su área, pero nosotros somos docentes, y entonces nosotros el que nos interesa es el socioeducativo. Para pasar al segundo plano, que es la contextualización, tenemos que mirar ahora esos problemas que nosotros tratamos y ahora vamos a distinguirlos y vamos a jerarquizar todos esos problemas y los vamos a anotar en la contextualización. Se sugiere un formato donde se trabajen los 4 campos formativos y los vayamos ubicando a cuál corresponde. Y tomamos uno, por decir, uno de lenguajes. Una problemática común aquí en las escuelas de lenguajes, del campo formativo de lenguajes. Un problema en común. Podría ser que lenguajes. Es que lenguajes, cada campo formativo tiene las disciplinas a lo que antes se llamaba asignaturas. Entonces, ahí está el primer aspecto. Español. ¿Cómo vamos a distinguir una problemática si no sabemos cuáles son las disciplinas que corresponden a cada campo formativo? Entonces, vuelvo a lo mismo. Tenemos que conceptualizar y saber los documentos de base para nosotros poder iniciar lo que es el diagnóstico y el segundo plano, que es la contextualización. Lenguajes es español, inglés, lengua ética, es español, inglés y artes y lengua materna o lengua y lenguaje lengua materna. Ya, entre todos armamos el campo normativo de lengua. Ahora sí tenemos una problemática. La ubicamos en lenguajes. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora nos vamos al programa sintético de las bases y buscamos un contenido de manera transversal de los campos formativos, por decir, tercera fase, primer grado. Vamos a hablar de una vez que tiene primer grado. Y ahora tienen en sus manos. Aquí los traigo todos. Tercera fase. Nos vamos. Y buscamos en los contenidos nos vamos a buscar al problema que tenemos y lo buscamos en un campo. Pues lo anotamos en el formato de planeación. Ahorita lo hacemos. Luego nos vamos al otro campo formativo y buscamos otros fines. Estos son
Ya que lo localizamos, aquí ya están. Cada uno trae sus procesos de desarrollo de aprendizaje. Entonces, ese ya no lo inventamos, ese ya está aquí. Entonces, al escoger el contenido, ya tenemos aquí nosotros. Exactamente. Si el problema que tenemos coincide con 2 o 3 campos formativos, podremos anotar los 3 y si vemos que más podemos trabajar con uno, más uno. No necesariamente tenemos que hacerlo con todo. Exactamente. Y esa es la primera parte. ¿Por qué les explico esto? Porque ahorita les voy a dar un formato donde ustedes van a hacer ese proceso. Nos pone situaciones generales como un ejercicio. ¿Sí alcanzan a checar? No. ¿Se ve? Sí, se ve. Está bien. Condiciones de igualdad entre sociedades emergentes como grupos ecologistas, colectivos diversos, estrategias de conservación de especies, salud colectiva, enfermedades crónicas, manifestaciones. ¿Qué nos presenta aquí? Ejemplos donde puede ubicarse y conocerse y construir las representaciones de la vida cotidiana. Pero ellos nos están presentando 5 problemáticas. Y estas 5 problemáticas ustedes van a escoger una. Vamos a armar 3 equipos. Y van a escoger una de estas, para no dejarlo tan abierto. Los de afuera tienen un equipo ahí. Júntense por afinidad. No me pido usted con otra persona. Como maestro, si voy a trabajar con uno, voy a agarrar un proyecto nada más para aplicar allá al grupo, o tengo que agarrar ahora otro proyecto. Esa información la estamos encontrando aquí en el libro, que son diferentes páginas. Por ejemplo, de los nuevos libros. Sí, pero lo que yo puedo mencionar en Madrid, nosotros ya tenemos Y es el método por proyecto, es el método por indagación, por una decía por lo regular casi los libros están por métodos por indagación. El nombre del proyecto te vas a tu libro, ya lo toman acá. Y te vas al campo formativo que estás trabajando. Ya tengo un proyecto que se llama Pensando y Protegiendo la Realidad del Libro. ¿Qué documentos de base hemos estado ocupando? El programa sintético. El programa sintético que viene por bases. ¿Qué más? Nosotros no tenemos. De ahí, ¿qué es lo que obtenimos? Los contenidos, la metodología por proyectos. La metodología, que acá vemos que nos falta información. Por indagación. Cada uno de los campos formativos. Los procesos. Y recuerdo, compañeros, tenemos que conceptualizar, tenemos que saber cada parte, porque si no, no avanzamos y nos vamos a atorar. Entonces sí es importante lo que vimos en el curso intensivo de julio, que los perfiles de ingreso, los campos formativos, la cuestión de los ejes articuladores, todo lo de la rosa y todo lo que complementa es importante porque aquí lo estamos ocupando. Si no, no podemos avanzar. Les presento el libro que se llama Posibilidades de uso de los libros de texto gratuitos. Maestro, en la segunda sesión ordinaria del año pasado vimos sugerencias metodológicas para el desarrollo de proyectos. Aquí están todos los pasos, los proyectos por campo y todos los pasos de cada uno de los proyectos. Por si lo pueden recuperar,
o se los podemos dejar, yo ahí los traigo. Sí, bueno, ahí está la metodología de cada campo formativo desarrollado por partes. Miren, acá compañeros, miren, adelante, porque luego cuando estén ustedes con sus docentes va a haber esas lagunas y no van a avanzar. En este documento nos dice no nomás cómo utilizamos los libros de texto, no, nos dice cómo hacer la contextualización, el diagnóstico, la contextualización, y nos dice cómo hacer la planeación didáctica. Y luego, ahora sí, después de eso, vamos a los usos del libro de los libros de texto. Y trae ejemplos de planeación. Sí, entonces, aquí miren, se los voy a... Aquí nos dicen los elementos mínimos que debe contener el programa analítico. Y nos dice también la última situación hasta abajo es entregable. Ojo con eso, porque hablan de proceso, objeto o actividad. Eso está implícito en la planeación. ¿Qué es la intención que nosotros tenemos a tratar un tema? Un proyecto. Entonces sí tenemos que saber desde el inicio cómo vamos a trabajar. Y luego otra cosa que no debemos perder de vista. Los materiales de apoyo para realizar los proyectos es el libro de habla, escuela y comunidad. Y avanzamos y abajo nos explica esas partes. Acá abajo en el último de arriba dice: el documento presenta la vinculación en dos planos, uno pedagógico y otro curricular didáctico. Ojo con esos términos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber bien la conceptualización de esto para poder estar trabajando la planeación. Y aquí no lo explica. Plano pedagógico. Y el plano pedagógico quiere decir que los diagnósticos que usted está realizando, los compañeros docentes, deben tener esta situación. Un contexto general, que es idea del mundo, idea de la educación, idea del hombre. Hombre, ¿por qué? Es un término que se usa en filosofía desde miles de años. La historia, dicen, ¿han oído por ahí donde dicen que la historia del hombre no es porque le haya hecho el hombre en sí, en género, sino que es una palabra que encierra toda la historia de la humanidad universal? Entonces, aquí nos explica en qué consiste esas tres situaciones. Luego, aquí, en esta parte, que miren, maneja este término. Dice territorialización. Es la contextualización, pero ya en la perspectiva del niño, del aula, la escuela, la comunidad, el municipio, el estado. O sea, ya y aquí nos dice, nos da una referencia bibliográfica, pero también nos explica más abajo qué es. La referencialidad. Ajá. Entonces, aquí nos explica muy puntualmente esta parte. Y luego viene el plano curricular didáctico, que es donde ya están las hojas que tienen ustedes hacia abajo. Y aquí explica cómo se va a realizar. Y aquí ya entran los libros de texto.
nosotros estamos planteando, ahora sí nos vamos a los libros, ya que tenemos el contenido, nos vamos al índice de los 3 libros base y buscamos en el índice cuál se relaciona con el contenido que nosotros vamos a trabajar con el proyecto y nos vamos. No es necesario que utilicen todos, pero es donde vamos a sacar referencias. Y aquí tenemos un ejemplo. Ese lo vimos la vez pasada, profe. Sí, entonces, ¿qué tenemos primero? Ayúdenme, compañeros. Diálogo para Contenidos. de acuerdo. ¿Cómo dice? No, el cuadro. Contenidos, procesos de desarrollo. Nombre del proyecto. Ojo del proyecto. El que hizo esto le puso ¿qué? No se ve. Montito de... Se acaba la agüita. Así se llama el proyecto. Botita, ¿Qué botita, se le acaba la agüita. puso? Es lo que yo les decía a ustedes, que el nombre del proyecto no tiene que ser muy científico. No, profe. Sino que es una forma de... Este proyecto está ahí en el libro. Por eso. Así se llama. Con ese nombre. Sí, Pues, por ese sí, nombre, por por eso, eso, pero sí. que quiere decir que los proyectos no necesariamente tienen que ser muy científicos, sino que Tienen que ser atractivos los nombres. tienen que ser atractivos. Tiene que despertar. Pero no nos vamos a invitar los votos, ya están Ya me la están puestos. atención. Cuidado. Tú le puedes poner otro nombre. Tipo Claudia. Ajá. Que lo motive y que Tú le pones quiera ahí saber. para que cuando tenías algo muy caliente y candescente. Tú ponle gototas. Compañeros, Sí. ya cuando ustedes estén haciendo sus planeaciones, ustedes van a hacerlo, lo van a moldear, miren. Tema, situación o problema que abordar el proyecto de Gotota, gotota, Fue lo que gotota, ustedes gotota. trataron de A lo que quieren trataron de hacer ustedes. Sí, es que ustedes tienen un problema. Hasta ahí. Ahí está, cuidado del agua. Ya está ahí, tú tómalo de ahí. Entregable. Si quieres cambiar el Lo nombre. que yo les decía, Está en ojo, tercero. es Sí, en tercero. proceso, objeto, actividad. Ese se lo pasó la vez pasada. ¿Cómo se va a dar a conocer el trabajo? Cartel. Ahí ellos le pusieron pero ustedes pueden usar nos da referencia de una página que si no se ve correspondencia, libros de saberes, página y tema. O sea, ya tiene una referencia de qué libro. ¿De cuál se vincula? Nada más que a ese proyecto lo estábamos viendo ayer, que a ese proyecto le faltó página 10 de qué libro. Y es del libro de aula. Pero ahí no está con cuál se vincula, pero no está con cuál si la página 10 de qué libro es. Pero es el libro de aula. Pero ya lo analizaron y ya vieron esa parte. Ya. Son errores que tienen. Sí, luego nos vamos, ya miren, a lo que nos están sugiriendo. Ya la metodología. Lo que ustedes acaban de hacer, que es esa parte, la de arriba. Ajá. No, Pacho, aquí también estoy. Prácticamente yo he visto, profe, en los contenidos de esos que yo estuve leyendo, que están trabajando los proyectos del aula. Casi por lo regular, esto está diseñado para proyectos del aula. Los proyectos comunitarios y los proyectos de escuela no los meten mucho. Y ahí dice uno, bueno, dice en un video yo vi que dice que cada maestro debe de elegir un proyecto, ya sea de la comunidad o de manera grupal con los maestros y trabajarlo en conjunto, porque no lo manejan ahí. Entonces uno debemos de buscar, porque hay proyectos aquí, por ejemplo, comunitarios, que no van relacionados a ellos, vinculados directamente, pero indirectamente sí. Entonces, por ejemplo, la comunidad debemos de buscar un proyecto similar a este para trabajarlo, por ejemplo, en un mes. Vinculado. Pero fíjense bien desde el título que nos está ahorita presentando el maestro de este documento. El título es Posibilidades de uso. Las posibilidades de Desde ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que te estoy dando nada más Una una idea. sugerencia, una idea, pero tú, maestro, haz uso de tu autonomía profesional, de tu creatividad. Sobre todo la libertad. Es la libertad. Ahora, algunas planeaciones manejan momentos. ¿Cuáles son los momentos de una planeación? Todas las planeaciones. Inicio,
Pero hay otra forma de decirlo, que es planeación, desarrollo y algo muy importante para nosotros en este momento de esta propuesta curricular, que es la evaluación. Tenemos que dar una evaluación, un parámetro de cómo vamos a evaluar todo eso. Cuando se entregaron Exactamente. Entonces, ese mismo periódico mural o lo que estamos dando debe tener una calidad grandísima, porque ya que esté plasmado y no es que ya lo hicimos, no, ahí todos vamos a seguir trabajando. Entonces, esa es la parte de las miradas que mencionaba usted en las diapositivas, que sí tenemos que tener muy entendible. Aquí está. Aquí está el contenido como tal y como está en el programa sintético y el proceso de desarrollo de aprendizaje. A lo que iba yo. Momentos, actividades y vinculación de aprendizaje. Esto sí lo hace ya el docente, de acuerdo a lo que planteó. Yo lo único que les quiero presentar de este documento, porque en toda la República está, yo lo quiero decir porque vuelvo a remarcar lo que dijo la gente, que es posibilidades de uso. Pero ojo con la planeación. Una planeación debe tener bien claro en su proceso de construcción cómo van a ir los alumnos, no nosotros, cómo los alumnos van a ir trabajando los proyectos, cómo van a estar trabajando. Y entonces yo lo único que les remarco son los momentos. Yo no me voy a meter con esto. Yo sí les remarco los momentos. Antes de decirles el 1, recuerden que el campo formativo tiene una metodología de seguimiento y tiene, por decir, acá, ¿ustedes qué campo formativo estaban trabajando? De lo humano a lo comunitario. ¿Y cuál es la metodología de ese campo formativo? Aprendizaje por centro. ¿Y cuáles son las partes de esa metodología? También dedicarle un poquito de tiempo a nosotros para hacer todo esto. A ver, compañeros. Punto de partida. Lo que sé y lo que quiero saber. Organicemos las actividades, creatividad en su marcha. Compartimos y evaluamos lo aprendido. Esos son los pasos, los momentos. Entonces, nosotros, como ya lo notamos allá arriba en la metodología, debemos saber el desglose. Entonces, al momento de conocer ese desglose, en este momento, en esta parte de los momentos, sí tiene que ir hilando la metodología para que vaya de la mano con lo que estamos haciendo. Luego aquí tenemos el número 1, alguien que nos diga cuál es el primero. Contextualización. Contextualización. Ya hemos hablado de qué es contextualización. El momento 2 y 3. Lo que haremos, cómo lo haremos. Diagnóstico, pone diagnóstico. Nuevamente, otros de 2 y 3 momentos. Lo que haremos, cómo lo haremos. El 4 y 5. Lo que necesitamos saber. Lo que necesitamos saber. Y lo construimos, reorientamos. Ya el producto. 6 y 7. Lo construimos, reorientamos. Lo comunicamos, revisamos, lo experimentamos. Experiencia. 8 y 9. Igual. Vamos y venimos. Comunicamos. Muy bien. Lo que aquí nos están sugiriendo es que no perdamos de vista que la prevención tiene que ir desde un inicio hasta el final y tiene que ir también retroalimentándose. En una parte de construcción y de teorización podemos avanzar o retroceder. Porque como es un proyecto, no es una cuestión objetiva que así lo llevamos lineal. No, si los mismos alumnos dan un parámetro diferente, se tiene que reorientar y sale otro tema importante y entonces tenemos que ir otra vez a teorizar para volver a... Por eso los proyectos no pueden llevar una temporalidad fija. Por esa razón, porque como está en el proceso, el proyecto puede durar una semana, puede durar 10 días,
puede durar un mes, o sea, Un año. un ciclo. Ah. Un año no, tampoco. Es que si de repente Sí, diseñan sí, una- A ver, maestro. Hay proyectos que si duran un año se están revisando constantemente, Sí. sobre todo los que más inciden en la localidad. Sí. O sea, mira, si tú pudieras diseñar una actividad que te pudiera servir para estarla reutilizando, reusando, redimensionando, reacomodando, si te pudiera servir para todo el año, qué bueno. Porque mira, tú estás planeando actividades, estás planeando una actividad que te pudiera servir para abarcar cada vez más y más contenidos. Yo no estoy diciendo que un proyecto lo voy a hacer, con un proyecto me voy a estar todo el año, sino que el mismo proyecto lo puedo retomar en octubre, otro, me acuerdo otra vez en diciembre, se presenta otra situación. Bueno, Les y entonces, comento, ya es la una y asuntos generales son muchos. pues sí. Sí. Ya, Entonces, Ya, vámonos, el siguiente apartado es funciones de la evaluación formativa en cada momento de la dinámica del proyecto. Aquí nos van a hablar, nos están dando una sugerencia de cómo la evaluación formativa va dentro de los procesos. Entonces yo el documento ahí se los dejo y se llama posibilidades de uso LPG y es tercera fase, cuarta fase y quinta fase. O sea, hay tres. Entonces, yo con eso termino, compañeros, y la formación didáctica De esta manera es como concluye su participación el profesor Francisco Mendoza Arias, ATP del sector OR 17, y cuyo apelativo de cariño es Pancho, el maestro Pancho. Gracias por visitar este canal. Y nos vemos en el siguiente video, el último de la segunda sesión de consejo técnico de este sector educativo. Hasta pronto.